Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal Tu Naturaleza. Les saluda su amiga, la tanatóloga Ana Laura España Méndez. Hoy vamos a hablar de las pérdidas que se van manifestando poco a poco en las etapas del desarrollo humano. Una de las etapas que se manifiesta más dolorosa y un poquito más complicado es en la adolescencia, donde el niño tiene que dejar de comportarse, de ser ese niño que jugaba todo el día a los carritos, se la pasaba jugando y que tenía que tener más vigilancia de papá, mamá, de un adulto para que pudiera hacer sus tareas, que comiera, que realizara todo lo que tenía que hacer de la escuela. Estamos viendo, este es un cambio muy fuerte cuando el niño deja la primaria, donde le llamamos la preadolescencia. El niño empieza con unos cambios en la cual ahí tenemos unas pérdidas porque hay miedo, hay enojo, hay tristeza. ¿Por qué? Porque llega el momento en que ellos ya no pueden recibir los mismos juguetes que recibían, o si tienen hermanos menores, ya no pueden ellos tener esa convivencia como la tenían cuando estaban más pequeños. Entonces es un cambio en el cual en su cuerpo físico vienen los cambios fisiológicos, biológicos, totalmente en todo su organismo, en la cual ellos empiezan a tener sus cambios a su forma de pensar. Pasan a la secundaria, donde dejan parte de esa niñez, donde van cambiando más esa parte de pensar, de estar jugando todo el día, y es donde a veces ellos no aceptan este cambio a esa forma de pensar como una persona ya más grande. Entonces muchas veces ellos pierden ese interés de enfocarse realmente en la escuela, en estudiar. ¿Por qué? Porque realmente a ellos les interesa más el querer seguir jugando, el no crecer. Tanto en los hombres como en las mujeres hay esa parte de que no quiero crecer, no, no acepto estos cambios, y hay que saber dar una orientación a los jóvenes que empiezan en esta etapa de la preadolescencia para entender todos estos cambios, porque si nosotros no sabemos orientarlos, se pueden manifestar algunas enfermedades en esta etapa del desarrollo humano, porque al no aceptar esos cambios hormonales, físicos y de pensamiento, cuando dicen las niñas no quiero crecer, no acepto crecer, son cambios que muchas veces a ellas les va a perjudicar conforme va avanzando su crecimiento. Son niñas que no aceptan los cambios físicos, empiezan a caminar de una manera jorobada, sus hombros hacia adentro, empiezan a deformar su forma de caminar, no aceptan este cambio que se manifiesta en su cuerpo físico y en la presencia de su ciclo menstrual. Muchas veces no se habla de este tema por cuestiones de que en la familia no se puede hablar de este tema. Es algo tan natural y normal que todas las mujeres pasamos en la etapa de desarrollo humano al principio. Debemos nosotros orientar a las niñas sobre estos cambios, estos temas en los cuales ellas deben de aceptar que viene un cambio, siguen siendo mujeres, dejan de ser niñas para empezar a ser unas adolescentes, una forma diferente para verse diferente, vestirse diferentes, caminar diferentes y aceptarse, que es lo principal, aceptarse quiénes son y cómo van cambiando. En los hombres también debemos de hablar con ellos, los cambios que están manifestándose en su cuerpo físico, la presencia de lo que es el bigote, la barba, en la cuestión de la voz que va cambiando. Entonces tenemos que empezar a hablar con ellos para que acepten estos cambios. Muchas veces esos cambios de voz, de repente se les oye una voz muy rara, muy extraña, y a veces son jóvenes que les da pena hablar, expresarse.
nosotros como adultos somos los indicados, más papá y mamá, en hablar sobre estos temas con ellos. Si en casa no se hablan de estos temas, hay que acudir con un especialista, un psicólogo, un médico, para que ellos den la orientación adecuada para cada uno de ellos y hacerles entender lo importante que es este cambio de etapa del desarrollo humano. Es una de las etapas más difíciles en donde se manifiestan cambios tan grandes, y aparte de eso vienen los cambios emocionales. Aquí podemos hablar también de esa pérdida emocional que ellos empiezan a tener, se empiezan a cohibir, a aislar, se sienten que no son aceptados, sienten que nadie nos comprende, que nadie nos entiende, y ahí es donde empieza a haber muchos cambios en esta etapa de desarrollo humano, porque ellos comienzan a caer, algunos en una depresión, en algunos en una violencia muy fuerte, son muy agresivos, otros tienen una actitud donde no les interesa nada, otros se juntan en esta etapa de desarrollo humano todos esos conflictos o pérdidas que se manifestaron en la infancia, que no fueron trabajadas, no fueron entendidas, no fueron explicadas, y realmente no hubo una atención para que el adolescente entendiera estos cambios. En esta etapa de desarrollo humano es una de las etapas más complicadas y difíciles, porque se manifiesta la pérdida de la niñez a la adolescencia. Vienen las pérdidas emocionales, las pérdidas afectivas y las pérdidas de tiempo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un horario en el área de primaria, que entran a un cambio en secundaria, donde es un horario más temprano, son horas más largas y aparte son más maestros. Hay una responsabilidad mucho más fuerte. Si ellos no aprendieron esta responsabilidad en la primaria, es un momento de conflicto para ellos. La pérdida de tiempo es esa pérdida en la cual ellos comienzan a darse cuenta que hay muchas cosas que quisieran hacer o quieren hacer y no las pueden realizar. ¿Por qué? Porque realmente no saben qué hacer, no se encuentran a sí mismos, no saben qué quieren, qué desean, qué necesitan, y empiezan a tener esas pérdidas de tiempo. Empiezan a estudiar y se les viene el tiempo encima y ya no alcancé, ya son muchas horas, ya son muchos temas, no me da tiempo. Ellos se les manifiesta mucho esta parte de las pérdidas de tiempo. Quieren jugar, quieren tener ese espacio de distracción, pero no saben aún organizar sus tiempos por el cambio de nivel escolar. Esas son las pérdidas de tiempo a las cuales se enfrenta el adolescente en estos cambios. Las pérdidas afectivas que tienen es porque se sienten que nadie nos comprende, nadie nos quiere, y empiezan a sentir que son aislados, que los hacen a un lado, y de repente no quieren que los abracen, no los toquen, no los besen, y un apapacho, no se dejan, se hacen que no. Entonces es una pérdida afectiva, o de repente quieren que los estén abrazando nada más, y los adultos: no tengo tiempo, tengo que hacer otras cosas, y ellos se sienten desplazados, que no los quieren, que ya no tienen el tiempo para ellos, y esas son las pérdidas afectivas que ellos manifiestan. Y muchas veces esta pérdida afectiva se desvía tanto a que buscan ese afecto hacia otros lados, con otras personas, y no tienen esa parte afectiva de la familia como ellos desearían, porque piensan que ya no los quieren. Esas pérdidas que tienen en esta etapa son muchísimas pérdidas. Algunos de ellos empiezan a perder su propia identidad de esa infancia, porque no saben cómo ser. Acuérdense que esta etapa de desarrollo humano es encontrar su personalidad, y muchas veces ellos empiezan a imitar a sus ídolos, empiezan a imitar artistas, a los adultos, a los hermanos, a los primos, a los tíos. ¿Por qué? Porque no hay una identidad todavía. Y tienen esa pérdida de identidad. ¿Por qué? Porque no tienen esa seguridad de saber quién soy, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y les cuesta mucho trabajo estructurar este cambio. Realmente es muy importante que los adultos demos esa orientación a estos chicos, a estas chicas, en sus cambios sociales, culturales, esos cambios escolares, físicos, biológicos y mentales.
su forma de pensar cambia de una manera que ven todo diferente. El adulto se le olvida que pasó por esa etapa y que alguna etapa de nosotros pensamos como el adolescente, como está. Solamente hay que sentarnos a platicar con ellos. ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te molesta? ¿Qué te hace falta? Y ellos van a entender toda esta parte. Si nosotros nos acercamos a ellos, van a hablar con nosotros. Y es una forma en la que nosotros podemos orientar al adolescente, al que está en el proceso de formar su personalidad. Los adultos podemos orientarlos y llevarlos con una claridad más a entender estos cambios. Espero que les haya gustado este tema. Es una de las etapas de desarrollo humano donde más se manifiestan las pérdidas de tiempo, de identidad, afectivas y la parte biológica. Es un momento de acercarnos a ellos y darles esa orientación que necesitan. Recuerden, si salen de casa, medidas preventivas, cuídate por los que dejas en casa, por los que te esperan en casa y por los que vas a encontrar fuera de casa. Cuídate, protégete y recuerda siempre vivir con amor. Llénate de energía, del sol, de la lluvia. Sal, camina y disfruta la vida. Que tengas un día maravilloso y recuerda que te mando un abrazo con todo mi amor hasta donde te encuentres y donde quiera que estés. Agradezco que me sigas y cualquier duda que tengas, escríbeme al canal Tu Naturaleza en YouTube o en Facebook y cualquier pregunta, con mucho gusto la contestaré. Espero que te haya gustado el tema. Hasta luego.